si se puede decir buen día, pero obviamente te sumas a la mesa. ¿Cómo estás? Patricio te saluda. Hola Patricio, ¿qué tal? Buen día. Me parece muy correcto lo que acabas de decir en relación a que no hay que perder de vista que estamos hablando de de un triste femicidio, un cruel femicidio de un adolescente de tan solo 14 años de edad. Después el resto todo es para el análisis. En lo que es la cuestión estrictamente judicial, lo que estamos esperando esta mañana es un informe un poco más acabado de la autopsia que se practica desde ayer en la morgue judicial sobre los restos hallados de Agostina Vega, esta adolescente de 14 años, asesinada, según dijo el fiscal, incluso antes de contar con los datos preliminares de autopsia, y eso es extrañísimo, pero él ya calculó que la data de la muerte son las primeras horas en las cuales ella estuvo aparentemente y según las sospechas del fiscal en la casa de Claudio Barrelier, la única persona detenida e imputada inicialmente por privación ilegal de la libertad de Agostina, y ahora en el día de hoy se estaría sumando, digamos, todo va a ser como una cadena que se va concatenando, que se va elaborando, un rompecabezas que se va armando en base a lo que diga la autopsia. Claudio Barrelier, hay que decir, había sido investigado hace un año, justamente el 6 de mayo del año pasado. Una mujer salió y los vecinos la vieron prácticamente desnuda, amordazada, logró zafarse de la coacción a la cual había sido sometida dentro de la misma casa, ¿no? Estamos hablando de la casa de Campillo 878 en Barrio Cofico, el último lugar donde se vio con vida a través de una cámara de seguridad de un vecino a Agostina Vega entrar el 23 de mayo de este año. Bueno, el 6 de mayo del año pasado, una mujer logró zafarse de la coacción que le aplicaba este hombre, aparentemente con un arma de fuego, y de hecho se abrió una investigación y estuvo detenido 20 días a disposición de quien investigó esa causa, que es el fiscal Iván Rodríguez. Digo investigó porque a partir de la novedad del sábado pasado, ese expediente aún abierto y en trámite, aún a más de un año de ocurrido el hecho, abierto y en trámite, pasó ahora a la Fiscalía de Raúl Garzón, que investiga el femicidio de Agostina. Y bueno, Esto, sí. digamos, en cuanto a la causa judicial, sabemos poco y nada porque se ha levantado el secreto de sumario en forma parcial, no para todas las partes, sino para la defensa de Claudio Barrelier, que está detenido en Bower, y te digo algo más, en este momento no está bajo la órbita estrictamente del servicio penitenciario, porque está internado en el hospital modular de Bower, que depende del Ministerio de Salud de la provincia. Está custodiado, está en Sí, Bower, sí. todo el perímetro de Bower y todas las instalaciones dependen del servicio penitenciario, menos del hospital modular, que depende del Ministerio de Salud. ¿Por qué está en esa situación? Porque cuando fue entrevistado por psicólogos y psiquiatras, surgieron datos o indicios de un intento de suicidio. No es que, digamos, tomó una actitud decisiva en eso, sino que surgió en la entrevista. Con ese criterio médico de internación fue derivado al hospital modular, reitero que está dentro de Bower, pero bajo la órbita del Ministerio de Salud de la provincia. O Bueno, sea, técnicamente hoy depende del ministro de Salud. bueno, la verdad que yo te escucho atentamente y he escuchado todo tipo de reporte y narración y venía pensando para la radio. Está Cintia Vélez también con nosotros, está Mariano. Cintia, te escucha Mariana Esther, después le hago la pregunta que le iba a hacer, dale. María Esther, buen día. ¿Cómo estás? Cintia Buen Vélez te día, saluda. Cintia. Te quería consultar porque cuáles son los elementos claves que tiene que considerar el fiscal para que esto sea caratulado como un femicidio. Tengo entendido que todavía no está esa carátula. No sé si estoy en lo cierto. Todavía no se ha informado nada oficialmente, por eso no lo decimos, pero ya el sábado el fiscal anticipó ante la pregunta de la concejal Laura Vilches Sí. que iba a encuadrarse en un ámbito de violencia de género. Digamos, no hay mucha ciencia. En este caso es una niña de 14 años,
menor de edad. Él pertenecía a su círculo por el vínculo que nadie sabe definir bien, si fueron parejas, si son parejas, si quedaron como amigos, pero suponemos amigos de la madre de Agostina. Bueno, Ya ahí hay un dato simplemente con clave, la María Esther. simetría Ahí hay un dato de clave. la edad, Sí, sí. termina, por favor, termina. No, con la simetría que hay por la edad, por la fuerza y por esta forma de conducirla, aparentemente la habría captado, me parece que ahí ya se configura el agravante de violencia de género, ¿no? Por lo cual, en el caso de un homicidio, aplicando este agravante, es un femicidio y la única pena posible es prisión perpetua, en el caso de una condena. Bueno, la verdad que yo, primero quiero agradecerte, segundo, de que mi mirada como periodista y la experiencia que tengo en mis años, y que seguramente serán muchos más mientras la vida me permita, creo que puedo resolver que lo que estás diciendo, que lo que nos estás contando, que lo que nos estás aportando, y digo porque acá es donde uno tiene que poner la valorización de quienes están detrás de los mecanismos judiciales. Digo esto y que se entienda porque quienes nos están escuchando en muchos lugares de la provincia de Córdoba y que lo único que han, primero, recibido la triste noticia como todos. Después de ahí, creo que ha sido una serie permanente de noticias que se han ido agregando o suposiciones o hipótesis con, obviamente, algunas con veracidad, otras tal vez interpelando lo que es el imaginario de una investigación, pero sí puedo decir hoy que lo que más necesitamos de aquí más, porque la causa está abierta como lo acabas de contar, parcialmente el secreto sumario está parcialmente, lo que significa que las partes querellantes pueden acceder propiamente, calculo, de manera parcial, y parcial significa muy limitada, y que la investigación sigue su curso para poder entender esto que ha sido verdaderamente algo escabroso para los argentinos. Digo esto porque desde la conferencia de prensa del fiscal propiamente, que utilizó, obvio, su criterio, de hecho, en esta causa y en las que ha tenido por detrás, digamos, anteriormente, pero lo que más nos preguntamos los periodistas, por ejemplo, que también consistimos en investigar, recopilar, procesar, interpretar y tratar de difundir, digo tratar porque a veces uno trata de difundir una información veraz y que sea de interés público, ¿no? Que es un poco la misión nuestra, en donde hay muchos interrogantes, desde el momento de que puede ser un mecanismo que no ha funcionado, que no funciona, y no lo digo porque yo me lo invente, sino que a veces hay denuncias que se toman, hay denuncias que pueden ralentizar el proceso hasta que toma acción la fiscalía o la unidad judicial de un determinado lugar, y de ahí en más abrir una investigación y esa investigación lleve a ver lo que hemos podido ver con las cámaras, con nuestros cronistas, de que un lugar es allanado una o dos o tres, o sea, ha habido imperfecciones a la vista periodística, de hecho nuestro criterio es dudar y también criticar de lo que ha sido esta investigación que lamentablemente ha tenido un final escabroso. Sí, lamentablemente es así. En relación a cuánto se demoró no la investigación, yo creo que todavía hay que ver bien exactamente cómo sucedieron los hechos. El hecho de que exista secreto de sumario hace que sea imposible tener una cronología muy exacta. En relación a la conferencia de prensa, lo que creo que fue un enorme error del fiscal es salir a defenderse, y me pregunto por qué. Se salió a defenderse, salió a su investigación, salió a defender su investigación cuando a mí la verdad que no me tiene en prioridad, no me tenía en prioridad su investigación. Después y no será datos esenciales. Claro. Hubiera lamentablemente ciertas cosas las dijo porque se las preguntaron. Cuando todos esperaban un país, porque yo veía los canales, particularmente los canales de televisión de Buenos Aires, que se replican en todo el país, estaban transmitiendo en vivo y en directo toda la conferencia de prensa, los canales de noticias, ¿no? Lo que tienen transmisión 24 horas de noticias.
todos, era una cadena nacional por esa vía, de que todo el mundo ávido de saber qué le había pasado a Agostina, por qué le encontraron ahí, cuál era la sospecha, cuál es la hipótesis que tiene el fiscal, y comenzó con una, digamos, fue como un boomerang, porque comenzó a explicar los derechos de los niños, designó un abogado del niño que tenía ahí, se sometió a él, una cuestión totalmente innecesaria, Errónea, cuando lo único errónea. que tenía que salir Sí. es a informar qué habían encontrado, y nada más que eso. Totalmente Ni de acuerdo. siquiera uno le pedía que a futuro diga a quién iba a imputar, a quién, simplemente cuál era su hipótesis. Y porque Él era el justamente responsable de la es muy bueno, investigación. yo te lo agradezco porque tú tienes creo, la palabra más que certificada por los años que llevas adelante en tribunales, como te caracterizas una periodista judicial de las más excelsas. No quiero que lo tomes a un elogio, simplemente a una calificación de lo que es alguien también que hace este trabajo, nada más que me corresponde hablar todo el tiempo con la gente. Digo, porque la conferencia además que cambió de locación, que nos parecía también a los periodistas un hecho que tal vez iba a ser más trascendental, terminó siendo hasta una imposición de el propio fiscal que entiende en una causa, con un desenlace fatal de que los periodistas debemos pedir perdón, de que había una defensoría del niño, de que si él se extendiera, y también creo que ha condecorado esta errónea conferencia de prensa, confusa e inclusive mal hecha, para que escuchemos nosotros lo que significa una condecoración a un animal que está entrenado propiamente para este tipo de situaciones, que no Claro, es precisamente... es como una herramienta, como si fuéramos a ponderar los elementos, el luminol que tiene la policía judicial, no tiene sentido, ¿no? Es más, la sensación que todos nos quedó es que en realidad ya la habían encontrado antes y no sabían cómo comunicarlo, ¿no? Bueno, una situación totalmente desacertada, y a la par, digamos, es tan deplorable esa sobreactuación, digamos, y escudarse detrás de los derechos de una niña para informar con tan poco acierto, tanto eso como la carroña política que hace de este caso también un show, ¿no? Pero Hoy están bueno, bajo la lupa sí, obviamente. tanto la actuación del fiscal Garzón, y habrá que analizar, y es importante hacerlo, como la del fiscal Iván Rodríguez. Totalmente. En el antecedente que tenía Barrelier, porque tuvo un año la causa ahí, no la elevó a juicio, si no era tan compleja, estaban los testimonios, estaba la víctima, en fin, o al menos dar la explicación de por qué esa causa quedó ahí. Un fiscal que dentro de poco se va a convertir en un funcionario de altísimo rango dentro del Poder Judicial, porque va a ser uno de los procuradores generales, uno de los procuradores penitenciarios adjuntos a este nuevo organismo que creó el gobierno de Martín Yarlora, que puso en la cabeza Bettina Croppi. Iban a asumir todos hace varios meses, pero todo se postergó por el jury del caso Dalmazo. Bettina Croppi tenía que acusar en el jury, entonces no podía dejar de ser fiscal general adjunta. Una vez que terminó eso, ahora se pondrá en marcha este nuevo organismo, e Iván Rodríguez va a tener un ascenso importante, porque la procuración penitenciaria puede, yo pondría como periodista, puede del tener, Poder Judicial. Puede tener, porque con estos actos que ya la opinión pública lo sabe y que deberíamos revisar propiamente por qué, si fue, o al menos creo que lo que escuché, una falta de mérito procesal en aquel momento, lo que le dicta Iván Rodríguez, el fiscal Rodríguez, a Barrelier. No, ni siquiera, porque eso hubiera significado archivar la causa. Lo que dijo es que no había mérito para continuar detenido, pero no dijo no cometió el delito. La investigación estaba abierta, y de hecho ahora se acumula en la Fiscalía de Raúl Garzón a la investigación por el crimen de Agostina, por el femicidio de Agostina Vega.
La verdad que también con los años que tienes para cerrar, y agradezco tu amabilidad, digo, con los años que tenés en el Poder Judicial, creo que esto pone nuevamente a pocos momentos de lo que ha sido la destitución de 3 fiscales por inoperancia en el caso de Dalmazo, nuevamente en la escena crucial de este poder independiente de los malos procedimientos, los acatamientos totalmente no fortuitos y el mal uso, obviamente, de la aplicación de la ley sobre los delitos que se hacen en nuestra provincia de Córdoba. Sí, sí. Bueno, es un tsunami realmente, judicial y político el que estamos viviendo, pero es importante, volvamos al comienzo, no olvidar de que estamos frente a un femicidio muy triste, muy doloroso, muy cruel, que hay que esclarecer en toda su trama, porque todavía nos falta saber por qué esta chica llegó a la casa de este hombre, por qué la madre le dio su teléfono, por qué la mató, qué pasó, qué hay detrás. Algo tiene que ver la política, algo tiene que ver la droga, algo tiene que ver la prostitución, algo tiene que ver toda la mafia que manejan las bueno, barras eso bravas de los tal clubes, vez en es este lo caso que del instituto. esperábamos, Bueno, todo indicios del fiscal el día sábado. Tal vez esperábamos algunos indicios de los que exacto, técnicamente podría pero no habernos los dado. tuvimos. Sí. Tuvimos... No, él dijo que todo eso es motivo de investigación y que todavía no tiene elementos como para abordar, digamos, todo comienza ahora. ¿Por qué llegó ahí? ¿Con qué causa? ¿Quiénes le favorecieron? ¿Cuál es la motivación? Dijo que no tiene claro cuál es la motivación de por qué la asesinó, ¿no? Yo lo que pienso de que esta charla, como la que estamos teniendo en el inicio de este programa, como lo que fue la edición especial de Punto a Punto Radio el sábado, para tratar de, bueno, estar en ese relato que era el minuto a minuto, obviamente no puedo desmentir lo que siento, de que todos teníamos una gran esperanza, si puedo decir la palabra, o expectativa de encontrar a Agostina, que creo que fue un baldazo de agua helada para todos los argentinos con este triste desenlace, pero creo que desarmar la bruma de noticias, la bruma de opiniones, la bruma de mala información, es empezar por lo que la justicia, como poder independiente de esta república, debe hoy también autorreflexionar, en este caso para los que tal vez vengan hacia adelante, como así también leyes que nos permitan entender que a veces los procesos de investigación no tienen trabas para pedir a las multinacionales el acceso a la información, a las empresas telefónicas el acceso a la información, o al menos la veracidad o la rapidez de los pedidos de informes sean mucho más acelerados. Esa es mi opinión, tal vez. Sí, coincido. Que tengas buen día, María Esther, gracias. Gracias, Patricio, igualmente para ustedes. Estamos escuchando Decilo como es, con Patricio.